algunos pensadores que dicen que el comercio es algo artificial, impuesto al ser humano, ¿no? Polanyi, la escuela de Polanyi. Efectivamente, en la Gran Transformación. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre esto? ¿Realmente el comercio surge de que nos han transformado y nos han cambiado la mentalidad porque antes no comerciábamos, o el comercio ha sido una constante en la naturaleza humana? Yo creo que es una constante. Lo que pasa es que es cierto que ha habido constantemente pueblos que, al ser incapaces de llegar a la maestría en algo, pues claro, viven de robarlo al vecino. No hay otro remedio. No hay alternativa al comercio, Juan Ramón. La única alternativa al comercio es la violencia. Oye, Juan, ¿te apetecería limpiarme el coche por 200 euros al mes? Pues la verdad es que me parece un intercambio más bien injusto, Roberto. Pues no pasa nada, Juan. Oye, María, ¿te apetecería limpiarme el coche por 200 euros al mes? Sí, ¿por qué no? Es mejor para mí que estar en el paro y así adquiero un poco de experiencia laboral. Genial, te doy mi número y hacemos la entrevista. Me alegro de que ambos salgáis beneficiados. Oye, Juan, ¿te apetecería limpiarme el coche por 200 euros al mes? ¿Pero cómo te atreves a explotarme con este sueldo de mierda? ¿Acaso te crees que soy tu esclavo? Vale, tranquilo, no te he obligado a firmar ningún contrato. ¿Pero cómo me vas a pagar esta miseria por limpiarte el coche, maldito cerdo capitalista? Tengo una familia que alimentar, mi hámster está muerto y se me ha roto la bicicleta. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Acaso tengo cara de ONG? ¿Pero tú te crees que alguien va a ser tan estúpido como para aceptar este contrato basura? Eso sería inmoral y debería estar prohibido. Oye, a mí me irían bien 200 euros al mes. Genial, te doy mi número y hacemos la entrevista. No, no aceptes el contrato voluntariamente, mujer. ¿No ves que te está explotando? Hazme caso. En el manifiesto comunista Karl Marx hablaba sobre la plusvalía y cómo el empresario explota al trabajador. Lo que más decía es que es inmoral. ¿Pero qué le pasa? ¿Llamamos a una ambulancia? No, tranquila, él es así. Juan, los impuestos son un robo. ¿Qué? Los impuestos son un robo. ¡Ah! Me cago en todos tus muertos. ¿Qué tal? Muy buenas, cerdos capitalistas. ¿Cómo estáis todos? ¡Mua! Por si no he halagado lo suficiente a la propiedad privada y a la libertad, hoy vengo a hablaros sobre el dinero, el capital, el capitalismo. ¡Bam! A ver, hay gente inculta que oye la palabra capitalismo y se imagina el típico tío este del Monopoly, un señor mayor, con traje, sombrero, monóculo, que seguramente tiene una fábrica donde explota a niños mientras se toma unas copas con Amancio Ortega y le llueven billetes del techo sin hacer absolutamente nada. Si esa es la imagen que tenéis del capitalismo, hay una nueva limonada que podríais probar y tal. Si buscamos una definición de capitalismo en el diccionario, nos sale esto. ¿Y esto qué coño significa? Pues significa que si tú tienes una fábrica que produce cosas, esa fábrica es tuya y haces lo que te sale del mismísimo nabo con ella, siempre y cuando no atentes a los derechos y libertades de las demás personas a hacer lo mismo. Lo bueno de que exista el dinero, queridos comunistas, es que sirve como certificado de que has sido productivo para la sociedad. O si no, mirad a los raperos como les encanta alardear de que han sido productivos. El capitalismo de verdad, el de libre mercado, implica que si una empresa no satisface a sus clientes, esta se arruina. Lo que diferencia a un país rico de un país pobre es básicamente la dotación de capital por cápita. ¿Qué diferencia a un campesino suizo de un campesino, por ejemplo, Banja Mulenge, de las montañas Mulenge del Congo, que son de las zonas más pobres de la Tierra? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Por qué en Suiza no hay pobreza y en el Congo sí? Porque en Suiza, el trabajador suizo trabaja con tractor Massey Ferguson de 500 caballos. Es decir, su fuerza de trabajo, sus músculos se multiplican por 1000 o por 10.000. Y en un día hace el trabajo de 200 hombres de antes. Por tanto, produce trigo por como 200 veces lo que se producía antes. El trabajador Mulenge, de las montañas Mulenge, sigue trabajando como se trabajó siempre. O sea, de una forma no capitalista, no capitalizada. Se trabaja con un buey flaco, con las manos o con un ganado de madera. Por tanto, su productividad es 100 veces menor. Entonces digo, en algunos países de Europa se empezó a trabajar con capitales. Eran países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas. Capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Habla usted de los salarios mínimos. ¿Cuánto vale un trabajador? Mire, el trabajo, nos guste o no nos guste, es una mercancía. Ustedes mismos lo valoran como mercancía. Ustedes, cuando escogen entre un taxi y un autobús, están valorando el trabajo de ese trabajador. Está diciendo si valoran o no el trabajo de manejar un carro o no. Entonces, ¿un trabajador cuánto vale? Vale lo que decide los demás que vale. Si eso cubre un mínimo o no, pues no lo sé. Usted hablaba de que el trabajo es duro. Yo no sé cómo era aquí antes. Yo sé, en Galicia, mi abuelo, que en paz descanse, trabajó de los 9 años. Desde los 9 años trabajaba en la conserva, en el campo con los animales y cultivando la tierra, y desde los 9 años. Pero él no andaba a protestar y no había domingos, no había domingos. Mi abuelo nunca conoció un domingo, hasta muy mayor conoció un domingo, porque los animales comen todos los días. No sé si según ustedes tienen antepasados en el campo, pero los animales comen todos los días y hay que cuidarlos todos los días y hay que ordeñar las vacas, lo que sea, todos los días. No había descanso. Ahora, gracias a que él ahorró, gracias a que hizo cálculo económico, ya mi padre y yo ya pudimos trabajar de otra forma. Pero gracias a Dios se lo agradezco. Pero aún así, mi abuelo, aún estando mal, cada día de su vida estaba mejor, porque veía que el país iba prosperando y que iba avanzando y que el sistema económico era el único que había. No quiso, si mi abuelo protestara que el sistema estaba mal, no arreglaría nada. Mi abuelo lo que hizo es agachar la cabeza, trabajar duro, ahorrar, y ese dinero bien invertido con cálculo derivó en la prosperidad más o menos que tenemos hoy en día. No hay otro camino. ¿Qué pasa? Que no es lento.
Es lento. Es un proceso que lleva 50 o 60 años, no es mañana. Lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza fue siempre la condición de la humanidad. La esperanza de vida de 30 años no se superó hasta el siglo XX. Solo con medios capitalistas de producción, ahorro, mercado y cálculo se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza, la prosperidad se está expandiendo por el mundo. Lentamente, pero está expandiendo por el mundo. Que un presidente puede generar condiciones para que invertir sea rentable y atractivo, pero al final del día es el emprendedor y el empresario quien arriesga su capital y, en consecuencia, el que dinamiza la actividad económica. El tema es que el único que puede generar riqueza en este país y en el mundo entero es el empresario, no el político. El político no sabe cómo crear riqueza ni tiene los incentivos adecuados para hacerlo. Y cuando lo quiere hacer, lo único que genera es corrupción. Pero para que eso ocurra, el empresario hay que dejarlo ser, porque la libertad de cada uno engendra la prosperidad común. Es una cita velada de mi papá, Adam Smith. Yo no pienso que el ser humano sea malo, tampoco pienso que sea bueno, más bien pienso que va a lo suyo. Eso es lo que entiendo a entender yo. Y hay algunos que son como más altruistas y otros que son como menos altruistas, pero va a lo suyo. Y si me gusta este sistema es porque en los sistemas capitalistas o los sistemas de mercado están basados en cómo el individuo es, no cómo debería ser. Es decir, es un sistema que transforma el egoísmo, las ganas de lucro, las ganas de ganar dinero, lo transforman en bien para los demás. Esa idea no hay que me la quite de la cabeza. Quiero decir, sería como pillar tu sombra y convertirle la luz para la sociedad. Sí, pero por ejemplo, yo veo que cuando voy a trabajar, yo madrugo bastante, pues a las 6 de la mañana pues hay algunas panaderías abiertas que me venden pan, me venden cosas a las 6 de la mañana. ¿Por qué madruga tanto esta gente? Por amor a mí no, es por amor a ganar dinero. Pero yo sé que a las 6 de la mañana tengo un servicio, o sea que me dan cosas, o sea puedo comprar cosas a las 6 de la mañana, tengo cafés abiertos, puedo comprar un periódico, puedo comprar un curasán, puedo comprar una serie de cosas. ¿Están por amor? No están por amor, están por ganar dinero, pero me están prestando una serie de servicios. ¿Pero qué pasa? La relación es que porque sea monetaria no quiere decir que no pueden ser amistosas. Yo me llevo muy bien con las personas que me atienden el café, con la panadera, con el que me vende el periódico, con la señora que me vende el periódico, me llevo bien con ellos. Es una relación por lucro, sí, pero puede ser perfectamente amistosa. Pero en algún... transforma ese lucro, transforma en bien. En cambio, otros sistemas parten, no vamos a ser todos buenos y vamos a repartir todo, y parte de una situación humana que yo creo que no es así. Parte para que funcionen de un altruismo, una seriedad con los demás, que no se cumple. Por eso casi todos los experimentos utópicos que parten de eso no se cumplen. Porque claro, todo el mundo al principio es muy igual, pero después cuando hay que levantarse a las 3 de la mañana, digo las experiencias utópicas, las anarquías que se intentaron establecer, ¿no? Cuando hay que levantarse a las 3 de la mañana para ordeñar a las vacas o para limpiar estiércol, así, pues no quiere ir nadie. Solo quiere todo el mundo los lucros, pero cuando llega el reparto nadie quiere sacrificarse por los trabajos más duros, ¿no? ¿Cuáles son los efectos negativos que tiene el sistema capitalista? No tiene ni puede tenerlos. Me queda fácil responder. No, si quiere después prefiere que me dijera usted alguno que le pareciera mal y después le discutía. Yo no veo ninguno. No veo ninguno por un motivo, porque el capitalismo es un sistema que depende del acuerdo libre entre las partes. Y si las partes se ponen de acuerdo y lo demandan, será que eso es lo que desea la gente. No puede haber efecto negativo ninguno ahí. En ausencia de comercio, estamos abocados a la violencia, chantaje y miseria. Entonces, ¿Tú no piensas lo mismo? Sí. O sea, yo ahí compro esa frase que se atribuye a Bastiat, la compro con matices, pero de que si las mercancías no cruzan las fronteras, las cruzarán los soldados. Es decir, si los pueblos, si las sociedades no cooperan, al final la alternativa es el parasitismo. Y frente al parasitismo tienes la resistencia frente al parásito y tienes la violencia. El parásito quiere parasitar y el huésped quiere no ser parasitado. Entonces, o cooperamos o nos explotamos, nos oprimimos, nos destrozamos los unos a los otros. Sí. Completamente. Pero date cuenta también que el parásito, si nos mata, sucumbe. Sí, totalmente. Lo que está en el interés del parásito parasitar hasta ciertos límites. La pobreza hoy día es menor que nunca en la historia de la humanidad. Que nunca en la historia de la humanidad. Si quieren me dicen cuándo vivía la gente mejor que ahora. Incluso en los países pobres. Fíjense lo que estoy diciendo. En cualquier aspecto. Les digo, la única solución es esta. Ahora, el socialismo, miren, pongo un ejemplo. Miren, tenemos a Cuba. Cuba, año 1958. Estadísticas de la ONU. ¿Saben qué renta tenía Cuba? La de Francia y la de Austria. Tenía el doble de renta que Italia y el doble de renta que España. En el año 58. Hoy en día, mire, pues sí, está compitiendo con Honduras por los últimos puestos. A ver cuál es el país más pobre de América Latina. Ese es el logro del socialismo. Cogen en cambio al revés. En el año 60, Sudán y Corea del Sur tenían exactamente la misma renta. Pueden contrastarlo también. Sudán siguió como estaba. Corea del Sur abrazó el capitalismo más o menos salvaje. Multiplicó la renta por 30 y el otro quedó como estaba. Ahora Corea del Sur tiene la renta de Italia o de España y Sudán seguro que estaba. Esa es la solución a la pobreza. Casi que es muy simple lo que estoy explicando. Necesito más tiempo. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. En el caso del comunismo, bueno, ¿cuál es la alternativa al mercado? O sea, la planificación. Pero estábamos con lo de la planificación y el mercado. Mercado, por mercado, lo único que queremos decir es que no nos obligan ni a producir ni a consumir. O sea que hay autonomía de la voluntad en términos de producción y consumo. Lo contrario del mercado,
es la planificación. Pero en la práctica, ¿qué es la planificación? La práctica de la planificación es el economato. Es decir, que en vez de ir a la tienda, vamos al economato. Tenemos cupones, tenemos vales de economato. Esto, si leen ustedes otra vez a Marx, por ejemplo, se encontrarán con que Marx es un fervoroso defensor del economato. ¿Qué ha pasado con los economatos? Si nos ponemos a verlo históricamente, por ejemplo, el economato en Camboya, o el economato en Cuba, o el economato en Checoslovaquia, o el economato en España, pues que están desabastecidos. Forma parte de la esencia del economato, el desabastecimiento. Pero, claro, es que es la diferencia entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad. No la diferencia entre el 1 y el 2, sino la diferencia entre lo que existente y lo imaginario. ¿Por qué cree que el capitalismo tiene tan mala prensa y el socialismo tiene tan buena prensa, a pesar de que el capitalismo tiene muchos mayores logros y el socialismo grandes fracasos? Porque el capitalismo no es algo natural, en el sentido, es algo que muchas veces contradice la naturaleza humana, contradice digamos, muchos de los valores que ya hemos pensado. El capitalismo es algo aprendido, es como la ciencia, es algo aprendido, no es algo que salga de la mente humana así porque sí, y requiere incluso forzar nuestro cerebro a esa forma de razonar. Pero también tecnologías tipo la escritura, la lectura tampoco son especialmente naturales, hay que aprenderlas con gran esfuerzo durante varios años de nuestra vida para poder, digamos, llegar a esto. Todo lo malo, negativo, peyorativo y criticable de la civilización ha sido calificado de capitalista, y entonces se ha embadurnado de barro un término que es glorioso, viene de caput, cabeza. El capitalismo es el sistema económico en el que es posible el cálculo económico, que se hace con la cabeza. O sea, no hay mejor término desde el punto de vista científico para describir el orden espontáneo de cooperación social basado en el mercado que el sistema capitalista, porque permite que el ser humano calcule en términos de precios los diferentes resultados de distintos cursos alternativos de acción. Y allí donde no hay libertad de empresa, no hay dinero o no hay propiedad privada, entonces no es posible efectuar ese cálculo, y entonces la cooperación social se disgrega y viene el caos y el desorden. Y en la medida en que el Estado interviene, se reproducen todos los efectos de descoordinación social, conflicto, crisis, etc. El presidente Javier Milei ha dejado en claro en su participación del G20 que no acompaña varios de los puntos de la declaración, entre ellos la promoción de la limitación de la libertad de expresión en redes sociales, el esquema de imposición y vulneración de la soberanía de las instituciones de gobernanza global, el trato desigual ante la ley y especialmente la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre. Cada vez que se intentó combatir el hambre y la pobreza con medidas que incrementaban la presencia del Estado en la economía, el resultado fue el éxodo tanto de la población como del capital, además de millones de muertes de vidas humanas. En el combate contra estos flagelos, el presidente Javier Milei tiene una posición clara. Si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en correr al Estado del medio. Debemos desregular la actividad económica para liberar el mercado y facilitar el comercio, y que el intercambio voluntario de bienes y servicios sea lo que traiga la prosperidad. El capitalismo de libre mercado ya sacó de la extrema pobreza al 90% de la población global y duplicó la expectativa de vida. Es por esto que el presidente Javier Milei insta a todos los líderes del mundo a seguir este camino, que en Argentina ya está dando sus frutos después de décadas de sufrir de primera mano el hambre y la miseria que causan la intervención estatal. Este gobierno mantiene la fe y la esperanza de que la comunidad internacional se reencuentre con los principios que le dieron vida. El socialismo, Víctor, siempre se le ha juzgado por sus intenciones y no por sus resultados. Y como dice nuestro amigo Bastos, que es un genio y es un crack y es súper buena persona, gran persona, ese sí que es solidario. El problema del socialismo es que ha vendido muy bien el ataque hacia el capitalismo. El capitalismo se ha sabido vender muy mal siempre. Y el socialismo, como descansa en cosas muy básicas y que tienen que ver con la solidaridad, pues la gente lo ha comprado rápidamente sin profundizar más y se ha quedado todo el mundo en la primera capa de la cebolla. Pero, hombre... ¿Alguna vez os habéis preguntado qué significa ser de izquierdas o de derechas? ¿O qué es la anarquía? ¿O el fascismo? ¿O el socialismo? Ojalá hubiera una manera de ponerlo todo de forma gráfica y simple, ¿verdad? Pues bien, resulta que la hay. Esto que veis en pantalla, aunque pueda aparecer el logo de Windows, es un espectro político. Naturalmente hay más modelos como este o este, pero en este vídeo vamos a ver este modelo que es más simple. Entonces, este espectro político tiene dos ejes. El eje económico, que indica cómo se administran los bienes y servicios de una sociedad, y el eje social, que indica cómo se administra el poder gubernamental de esta sociedad. Vale, vamos a ver el eje económico. En la izquierda, el poder económico reside sobre una agencia colectiva, donde los miembros de esta cooperan entre sí. La derecha, por otro lado, esta reside sobre los individuos u organizaciones, que compiten entre sí. Los objetivos de la izquierda son eliminar o disminuir las clases sociales y las jerarquías, la propiedad privada y la pobreza relativa. Por lo tanto, busca una mayor igualdad de resultados económica, o lo que es lo mismo, terminar igual. La derecha, en cambio, busca aumentar la libertad económica, la propiedad privada y la riqueza en términos absolutos, y por lo tanto busca una igualdad de oportunidades económica, o lo que es lo mismo, empezar igual. Por lo tanto, la economía de izquierdas es más centralizada y reguladora, mientras que la de derechas es más descentralizada y eficiente.
Vamos ahora al eje social. El autoritarismo concede más autoridad al gobierno que al individuo, mientras que el libertarismo hace todo lo contrario. El poder político recae más sobre el individuo. Visto en términos de ideologías, podríamos decir que el autoritarismo busca una igualdad de resultados, obedecer a la autoridad, mientras que el libertarismo busca una igualdad de oportunidades, y como el propio nombre indica, esto implica una mayor libertad personal. Entonces, de manera aún más simplificada, podríamos decir que cuanto más a la derecha, mayor libertad económica, y cuanto más libertario, mayor libertad personal. Y puesto que ambas libertades implican un menor gobierno, esto significaría pagar menos impuestos. Si combinamos estos dos ejes y los agrupamos según sus principios e ideas, obtenemos diversas clasificaciones de ideologías políticas dentro del espectro político. Tomemos esta, por ejemplo. En la izquierda tendríamos movimientos más socialistas, mientras que en la derecha tendríamos movimientos más capitalistas. Arriba tenemos movimientos más dictatoriales y nacionalistas, mientras que abajo tendríamos a movimientos liberales y anarquistas. En este vídeo me voy a centrar en las ideas de esta esquina de aquí. Y os voy a poner memes y ejemplos gráficos para que sea un poco más entretenido y tal. Hay que ver cómo os mimo, cabrones. Entonces, el liberalismo, por si no es obvio, busca la libertad, tanto económica como social, de los individuos. Ojito a esto, ¿eh? No de los grupos, ni de las clases, ni de las minorías, ni de cualquier puta mierda de esas, sino de los individuos. Y pretende lograr esto a través de la igualdad de derechos. Lo que pasa es que esto de los derechos es un poco relativo, porque ¿qué entendemos por derecho? Hoy en día los millennials quieren que prácticamente todo sea un derecho y no se dan cuenta de que convertir algunos servicios en un derecho humano, básico, fundamental, universal y toda esa mierda consigue precisamente el efecto contrario. ¡Wow! Nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba que centralizar la economía y restringir la competencia fuera ineficiente de cojones. Nadie. Aparte, otra cosa, nadie le debe nada a nadie de por sí, o sea, ¿qué coño? Hola, tengo derecho a tu portátil. No, es mi puto portátil, búscate otro. Silencio, burgués, tu portátil es un medio de producción y como tal debe pertenecer a la sociedad y no a unas pocas personas privilegiadas. Una polla, es mi portátil, lo he comprado yo con el fruto de mi esfuerzo. Oh, Dios mío, este burgués no quiere que robemos, nacionalicemos su portátil. Quiere evitar que tengamos una vida digna. Nos tenemos que manifestar ante semejante agresión. Ese portátil tiene que ser público. No, que es mío. Que no, que es nuestro. A tomar por culo el portátil. A lo que me refiero es que hay dos tipos de derechos que son mutuamente contradictorios. Están los derechos positivos y los negativos. Cuidado que con esto no quiero decir derechos buenos y malos, sino que unos conllevan agresión y otros no. Los derechos positivos te obligan a dar cosas a cambio de recibir cosas de los demás. Los negativos, por otro lado, te prohíben agredir contra otras personas y su propiedad a cambio de que éstas no te agredan a ti. Como es obvio, los derechos implican también unas obligaciones. No puedo esperar que no me roben si voy robando por ahí. En un futuro quizá haga un vídeo donde me explaye más sobre los derechos, pero en cualquier caso, de estos dos tipos de derechos, los liberales somos muy fans de los derechos negativos, es decir, de la no agresión, porque básicamente queremos que las relaciones entre los individuos sean lo más voluntarias posibles, lo cual solo se consigue a través de la propiedad privada, los contratos y los memes de esta serpiente. Pero entonces algunos servicios dejarán de ser gratis. ¿Gratis? 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 No, hijo mío, no. Gratis no van a ser nunca, porque los del gobierno te obligan a pagar una cosa llamada impuestos. Aunque, si lo que quieres es que estos servicios sean baratos, hay una solución muy simple. Dejemos a los ciudadanos escoger qué hacen con su cuerpo y con su propiedad, siempre y cuando respeten la de los demás. Lo bueno de hacer esto es que crea un mercado más libre y más eficiente, porque sin un gobierno que las subvencione, las empresas no tienen más remedio que competir por satisfacer a sus clientes, ya que si no lo hacen, son aplastadas por las empresas que sí que lo hacen.